En el curs de 2023-24 van fer el diagnòstic dels menjadors escolars dels CEIPs i ara hem volgut continuar la feina ampliant la mirada cap a les cafeteries dels IES. Ens trobam que els alumnes que estan a un CEIP fins a 6è tenen l'opció de poder quedar a dinar en el menjador escolar amb un dinar complet i equilibrat i saludable, perd de cop aquesta oportunitat quan passa a l'institut. Si tenim en compte més que aquests alumnes o que els centres concertats sí que tenen accés durant tota la seva escolarització en el menjador del seu centre, i això també passa ara en el nou CEIP i ESO, nivell 5-6, estan generant, a més, una desigualtat afegida. Com ha comentat la Núria, veiem que en l'actualitat molt pocs IES estan funcionant, o les cafeteries estan funcionant com un verdader espai de migdia. Per tant, els alumnes de secundari no tenen accés a un menjar equilibrat, però nosaltres que som optimistes veiem que el gran potencial que tenen les cafeteries com un espai de migdia saludable, educatiu també, que sempre ha de formar part del projecte educatiu del centre, i sostenible. I veiem aquest informe com una primera passa per arribar a aquest objectiu. La Laura ara us explicarà un poquet. Sí, bueno, una parte importante de que estamos haciendo esta valoración del espacio de las cafeterías es que, pues bueno, como adelantaba Isabel, ¿no? Esa ausencia de comedor escolar en muchos centros lo que hace es dejar un espacio en una falta de derecho de garantía a la alimentación en los adolescentes, ¿no? Llama la atención como desde que pasan a primaria y secundaria esa garantía deja de estar, y un poco lo que hicimos desde la universidad, un estudio que hicimos recientemente, fue precisamente mirar estos problemas de acceso a la alimentación en los adolescentes de secundaria, de centros públicos y concertados, y lo que vimos es que los adolescentes de Palma en concreto, el 40% tienen problemas de acceso. Concretamente, 3 de cada 10 sienten incertidumbre, preocupación porque sus familias no sean capaces de conseguir alimentos de manera frecuente, y esas versiones más graves en las que ya se ve afectada la calidad, la cantidad o la variedad de la alimentación no es tan frecuente en nuestro contexto, pero sí que es casi un 10%, ¿no? Casi 1 de cada 10. Esto afecta especialmente a aquellas familias más desfavorecidas, de menor nivel socioeconómico, con un nivel educativo más bajo, de familias migrantes, y esas estructuras familiares como familias monoparentales, extensas y aquellas encabezadas por mujeres. De nuevo, esto está muy relacionado con ese menor nivel socioeconómico. El impacto que tiene pues esta falta de garantía del derecho a la alimentación en adolescentes no solo lo vemos en ese impacto nutricional, por esa falta de poder conseguir suficientes nutrientes que no solo afectan, pues, por ejemplo, pues, a la obesidad o la desnutrición, sino también tiene un impacto más a largo plazo, en que vemos cómo esa obesidad también luego la podemos ver en niños cuando ya son adultos, sino también un impacto emocional por esta preocupación e incertidumbre que comentaba previamente. Pues al final lo que acaba desarrollando los adolescentes son sentimientos de ansiedad, depresión y casos un poquito más graves en menor medida. Pero también tiene un impacto social muy importante, porque sabemos que los adolescentes, a medida que se van haciendo mayores, van consiguiendo mayor autonomía y pueden decidir abandonar precozmente los estudios para colaborar a nivel económico en la familia, ¿no? Pues bueno, todo esto lo que plantea es un vacío en el derecho a la alimentación en algunos adolescentes de nuestra comunidad autónoma, y por eso la necesidad de valorar este espacio de mediodía como garantía de este derecho. Nosaltres amb aquest informe el que hem volgut conèixer és el context alimentari de les cafeteries dels IES, per saber què està funcionant, què no funciona i què fa falta per oferir a aquests joves accés a un dinar equilibrat i saludable. Amb això podem identificar les barreres i les oportunitats de cada un dels sectors implicats en el servei per poder trobar propostes de millora. Com ho hem fet? Hem fet una anàlisi documental de la normativa, hem consultat les fonts oficials de conselleria, hem fet enquestes en els equips directius, en els equips docents, a les concessionaris, a l'alumnat i a les associacions de famílies,
I hem fet també entrevistes semiestructurades amb els equips directius i concessionaris per recollir tota aquella informació més qualitativa que no se pot recollir mitjançant una enquesta. El funcionament i l'organització de les cafeteries està regulada per una normativa. Com que us enviarem aquesta presentació, teniu l'enllaç directe a tota la normativa d'alimentació i nutrició i el que és qüestió d'instruccions i funcionament. Un poco los perfiles que han participado en las encuestas, pues bueno, vemos un poco variado y representado todo, pero sí es cierto que vemos en menor medida representadas las concesionarias, solamente participaron aquellas de 9 institutos, y llama la atención, ¿no? Porque sí que tenemos datos de 40 centros escolares para poder mirar un poco cómo es ese espacio de las cafeterías. A nivel de profesionales que han participado, tenemos más o menos bien representado esa parte docente, así como alumnado, y hemos conseguido información de 17 representantes de familias. Un poco cómo se ha distribuido esta población participante entre las diferentes islas. Vemos que la mayoría de la muestra pues, está ubicada en la isla de Mallorca y en menor medida Ibiza y Menorca. Sí que es cierto que no hemos conseguido participantes en algunos de estos perfiles en alguna de las islas. Por ejemplo, llama bastante la atención el caso de Formentera, que solo recibimos información de un centro, en concreto del equipo directivo. O en el caso de Menorca, que no tenemos datos de... ¿No se ve? ¿O es que...? No. Aquí en Menorca, por ejemplo, no tenemos datos de ningún representante de familias, ¿vale? Vale. Un poquito cómo son los institutos que han participado. La mayoría tienen un alumnado que va de 600 a 1000 alumnos, es decir, es un poquito ahí donde se mueve, y aquellos centros que tienen una mayor capacidad pues no son tantos, al menos en este caso, solamente 7 centros. La mayoría de los centros tienen un horario mixto de mañana y tarde, y esto es especialmente importante porque lo avanzaremos más adelante sobre la pertinencia de tener este espacio de mediodía. Luego también resaltar brevemente que en la mayoría de los centros pues, se dispone de fuentes de agua, pero no en todos, ¿no? Y esto es importante recalcarlo. En cuanto al tipo de oferta educativa de los institutos, pues esto está bastante lógico en el sentido de que la mayoría ofrecen ESO, bachillerato, y en menor medida en función pues, de lo que ofrece cada centro, pues FPs. Y en cuanto a las actividades extraescolares y luego relacionado con esta pertinencia de este espacio de mediodía, casi la mitad ofrece actividades extraescolares, certificados de profesionalidad, en menor medida Escuela Oficial de Idiomas, y hubo un caso de un taller de lengua. Vale. Algunos de los equipos directivos resaltaron que se indicaron especificaciones concretas para las licitaciones de las cafeterías. En concreto resaltaron que les gustaría tener una oferta de alimentos más saludable, frescos, y también destacar que estos fueran elaborados de manera artesanal o casera. También la necesidad de ampliar o mejorar el horario, la prohibición de la venta de alimentos que no estuvieran contemplados en el decreto de dieta mediterránea, mejorar la oferta en general de la merienda, que hubiera rotulación en catalán y eliminar los envases de un solo uso. Eso como indicaciones específicas, más allá de las que lo hubiera en la licitación. Vale, ahora, ¿cómo son las cafeterías de los centros? Aquí vemos una cosa diferente a los institutos. En este caso, las cafeterías, mayormente, o al menos las que de los centros que han participado, tienen un horario de mañana, ¿no? Y vemos un poco ese vacío. Y en cuanto al espacio del que dispone, la mayoría suelen tener un espacio para el alumnado, para personal docente o no docente, con mesas dentro de la cafetería o fuera, y a veces en otro espacio. Resaltar lo del tema de las máquinas expendedoras, que casi un 50%, en este caso un 40%, tenían máquinas expendedoras, pero la mayoría eran de bebidas, no tenían alimentos, solo hubo un caso. Bien. Ahora, cuando nos preguntábamos si este espacio de la cafetería era suficiente para acoger a toda la población que hay dentro de los institutos, es decir, no solo alumnado, sino también personal docente y no docente, pues aquí vemos un poco de disparidades, ¿no? Vemos que el alumnado y las familias opinan que este espacio no llega a ser del todo suficiente,
En cambio, el personal docente, las concesionarias y los centros educativos tienen una mejor opinión al respecto. Obviamente, aquellos que lo más utilizan, pues probablemente ven esa falta, ¿no? ¿Sí? ¿Continuamos? Vale. Ahora bien, ¿cómo utilizan el espacio de la cafetería? En este caso, pues los docentes o los alumnos. Vemos un uso muy diferenciado en este aspecto diario, casi diario, en el que los docentes lo utilizan bastante, pero el alumnado no tanto. El alumnado suele requerir más a la cafetería de manera puntual a lo largo de la semana o del mes, ¿vale? Algunas veces a la semana, algunas veces al mes. Y destacar que hay algunos casos, en el caso de los adolescentes o del alumnado, hay casi un 20% que no llega a utilizar nunca este espacio. ¿Por qué? Pues bueno, en este caso podría deberse a muchos factores, porque quizás no les gusta, quizás porque no les gusta el espacio, ahí habría que indagar un poquito más. Ahora, sobre aquellos que sí lo utilizan, se les preguntó sobre cómo lo valoraban, si era un espacio agradable o no, ruidoso o tranquilo. Aquí vemos mucha disparidad también de nuevo en el que los docentes suelen percibir el espacio de manera más positiva que no los alumnos, ¿vale? Y en el caso de las familias, pues bueno, también está un poco relacionado con que no suelen hacer un uso muy habitual tampoco de la cafetería en general. Opinan que es un buen espacio, no sé, que han tenido pues información sobre sus hijos o de otras familias que decían que no era un buen espacio probablemente, ¿vale? Sí. Vale. En cuanto a las propuestas de mejora de este espacio de la cafetería, en relación a la oferta, esta fue bastante resaltada por la parte del equipo directivo, los docentes y las familias, ¿vale? Una mejora de la oferta, que también está un poco relacionado con esa necesidad de incluir en las licitaciones pues, esa mejora, ¿no? Llama la atención que en el caso de las concesionarias opinan que necesitan una mejora de las instalaciones, del ambiente o del espacio en general. Ven ahí una limitación importante. Y en el caso del alumnado, destacar que necesitan una mejora de los precios, generalmente porque los consideran caros. Ahora, en lo que respecta a la oferta alimentaria, esto es una aproximación porque sabéis que el decreto de dieta mediterránea, que es el que aplica a los entornos escolares, establece unas raciones de 50 gramos para alimentos sólidos y 200 para alimentos líquidos. Nosotros abordamos este tema desde un punto de vista cualitativo, de modo que en las encuestas incluyeron una serie de alimentos sobre los que se preguntaron a los diferentes actores, concesionarias, equipos directivos, familias y alumnos. Y esto quiere decir que es una aproximación, porque nosotros a la hora de saber si cumplían el perfil nutricional, las grasas, la energía, etc., nosotros no teníamos esa información de cada una de las cafeterías, sino que lo hicimos de una manera aproximada a través de etiquetados generales, por ejemplo, de bollería, de snacks salados, etc., ¿no? Bien. Respecto de los alimentos que ya lo ha comentado Laura, que había 3 centros que reportaron que no había fuentes de agua, lo cual sería un incumplimiento del decreto de dieta mediterránea que las hace obligatorias. Algunos comentarios también de alumnos decían que no había suficientes fuentes de agua. Respecto de alimentos que, según el decreto, estarían permitidos cuando se triangulaban las respuestas de los diferentes actores, veíamos que las concesionarias son las que perciben que aquellos alimentos que están permitidos están disponibles. Sin embargo, cuando veis, por ejemplo, la respuesta de los alumnos, vemos que las respuestas difieren considerablemente, ¿vale? Por ejemplo, respecto a la fruta fresca o a los bocadillos. Cuando se habla de bocadillos vegetarianos, está aquí. Cuando se preguntó si había opciones integrales, es llamativo que como las concesionarias refieren que sí ofrecen esas alternativas y sin embargo los alumnos no las conocen.
Ocurre algo parecido también con las frutas, ¿no? Por ejemplo, cuando se preguntaba si había cartelería para anunciar que se disponía de fruta fresca, el personal docente y los alumnos referían con una menor cantidad de veces que esos anuncios estaban disponibles, ¿no? Por lo tanto, una disparidad también en la percepción. Cuando vamos a los alimentos que no estarían permitidos, siempre con esa limitación que he comentado, que no hemos tenido acceso a los etiquetados específicos de cada uno de los alimentos, y considerando también que el decreto afecta solamente a alimentos envasados, es posible, por ejemplo, que una cafetería pueda tener bollería que hornea en el sitio, que no estaría afectada por el decreto de dieta mediterránea. Pero aquí vemos, por ejemplo, también algo llamativo que se repite respecto al anterior. Vemos, por ejemplo, que todos los actores refieren que la bollería está disponible en las cafeterías, sin embargo, la respuesta de las concesionarias es mucho menor. Ocurre algo parecido y llamativo con gominolas, por ejemplo, en que todos los actores refieren que hay disponibilidad. Snacks salados como las patatillas, las bolsas de frutos secos. Llama la atención, por ejemplo, que las concesionarias prefieren que están disponibles, sin embargo, según el decreto de dieta mediterránea, no lo estarían, ¿no? Algo en la bebida saludable las refieren como disponibles en los centros, así como batidos que, como sabéis, también tienen una cantidad azúcar. En definitiva, disparidad y con una información relevante sobre que hay alimentos que no cumplirían con el decreto de dieta mediterránea, que sí estarían disponibles en el entorno de la cafetería, en el entorno escolar de los IES. Respecto del conocimiento del decreto de dieta mediterránea, llama la atención como casi el 30% de los equipos directivos no había sido informado específicamente, y también era interesante el comentario de algunos equipos directivos en los que indicaban que había oferta saludable, pero se agotaba enseguida y no daba suficiente para el resto. Respecto de qué alimentos se compraban los alumnos, principalmente compraban bocadillos y bollería, también snacks salados. Sabéis que bollería y patatillas no estarían permitidos por el decreto de dieta mediterránea, y cuando hicimos la valoración de qué tipología de alumnos consumía este tipo de alimentos, vemos como el primero de eso son los que principalmente adquieren bebidas con cafeína y patatillas, mientras que las galletas saladas son más consumidas por otros tipos de formatos. L'oferta del migdia és aquella que s'utilitza per els temps del migdia específicament per dinar. L'oferta que tenen els IES és el plat del dia, el piscolari saludable. El plat del dia és un plat elaborat, més fruita, més aigua, i el piscolabis és l'entrepà, més fruita, més aigua. Com veus, hi ha molt poques cafeteries que tenen una de les dues ofertes. No arriben a 10 els que tenen plat del dia i no arriben a 20 els que tenen el piscolari saludable. Sí que ens hem donat compte que hi ha un pot d'incoherència entre les dades oficials de la Conselleria en les respostes que han tingut a les enquestes. No quadren el número de dies que diuen que sí que tenen oferta en les dades que ens ha donat la Conselleria. Hem observat, per exemple, que el piscolari saludable no sempre s'està oferint en temps de migdia com una opció de dinar. Perquè, per exemple, ens contesten que sí ofereixen aquest pack, però que els alumnes no queden a dinar o que la cafeteria està tancada al migdia. En aquells instituts que sí tenen oferta de migdia, els hem demanat com la valoraven, i podeu veure que tant direcció de els concessionaris la valoren positivament. En aquells que no tenen oferta ni de plat del dia ni de piscolabis, direcció, un 62% considera que seria necessari tenir-la,
La resta no ens ha contestat si ho consideren positiu, però sí que ens diuen que pensen que no seria rendible o que no hi hauria demanda. Nosaltres no els demanem. No hi ha demanda perquè no s'ofereix. Si s'oferís més, aquesta demanda creixeria. I com podeu veure, els concessionaris, la totalitat, pensa que sí que seria positiu. A Mallorca només hi ha un institut en servei de menjador. Això ja ens diu que és possible tenir un menjador escolar dins un centre de secundari. Ens van demanar si veuríem positiu tenir un menjador en el seu institut. El 33% d'equip directiu diu que sí que seria positiu, el 14% opina que no seria viable, el 47%, un poc més que els equips directius, contesta que seria positiu i molts d'ells han argumentat que per situacions de vulnerabilitat de l'alumnat o perquè n'hi ha molts que queden per el poble a dinar perquè tenen activitats a zona baixes. L'alumnat també ens han demanat com valoren l'oferta que tenen a les seves cafeteries. Com veig, el 50% diu que està bo, un 33% voldria un poc més de varietat i un tant per cent més petit no li acaba d'agradar. En aquells que no tenen oferta de migdia, els han demanat si tinguessin la possibilitat, si l'institut ho oferís, si quedarien a dinar. Un de cada 4 ha dit que sí que se quedaria i ho necessita per qüestió d'horaris o per comoditat. I ens han demanat d'aquests que se quedarien quin format preferirien de dinar. Només un de 7%, que és un percentatge baix, voldria el que és un bocata, davant un 46 amb 8 que voldrien un plat del dia i un 36 que preferiria un menú de 2 plats que és l'equivalent a un menú d'un menjador escolar. Ens interessava saber també com dinen, amb qui i què dinen els alumnes. Tenim un 4% que dina dins l'institut, quasi un 4% que dina pels voltants, i un 92% que dina a casa. Nosaltres volem destacar que d'aquest 92% hi ha un 24% que dina tot sol o que tot sola a casa seva. I que d'aquest que dinen tots sols, un 30% menja precuinat o un bocata. Nosaltres pensam que molts d'aquests alumnes s'estimarien més quedar a dinar a l'institut amb els seus companys i les seves companyes i dinar un plat més elaborat i més saludable. Per fomentar i per facilitar que els alumnes de secundària se poguessin quedar dinant als instituts, FAPA Mallorca van demanar que se creassin uns ajuts específics per això. Se van posar en marxa en el curs 22-23, va costar que se consolidassin, però veiem com van augmentar la demanda, tant siguin dels participants com de sol·licituds. Sí que hem vist que a qualque banda s'ha pres informació i que no acaba d'arribar a les famílies perquè han demanat a docents i alumnat si hi ha ajuts per al plat del dia i un 70% de docents i un 70% d'alumnat ens diu que no ho sap, però és que un 26% de docents ens diu directament que no n'hi ha. Els equips directius no ens han demanat si hi ha ajuts perquè pensant que ho han de saber sí o sí, però això demostra que hi ha a qualque punt la comunicació se talla i si alguna cosa no se sap, no existeix i si no existeix, no se demana. Les conclusions d'aquestes primeres dades d'aquest informe és que l'oferta actual no està concebuda ni és percebuda per als centres educatius com un servei de dinar, que ens plantegem si realment no hi ha demanda o realment no hi ha demanda perquè no hi ha oferta, si s'oferís més hi hauria més demanda, si la informació dels ajuts arribés on ha d'arribar promouria que hi hagués més demanda i més oferta, que el servei de menjador ajudaria a cobrir les necessitats reals de l'alumnat i les famílies, tant sigui organitzativament, nutricionalment, d'igualtat d'oportunitats i també facilitaria que els alumnes se poguessin quedar a hores baixes a fer activitats. I que, com hem vist, l'actualitat les cafeteries no estan funcionant com un espai de migdia,
però les dades ens diuen que sí que hi ha interès, que sí que ho necessiten i que sí que hi ha molt de marge de millores.